¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Amigas, gracias por el apoyo. Les ha gustado mucho, mucho, mucho el león rastafario y eso me tiene muy, muy, pero muy contenta. Agradezco mucho, mucho su apoyo. Si es la primera vez que visitan mi canal, les recuerdo que ya tenemos un primer video en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan para realizar este bellísimo proyecto. En ese video les comentaba que este es un pedido y lo vi, o sea, tan especial y tan bonito que decidí grabar el paso a paso para compartírselos a ustedes porque quedó genial, genial, genial. Espero que les guste porque mi cliente quedó feliz. Espero que a ustedes también les guste mucho, 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 mucho. Y mientras lo observan y el leoncito da vueltas y vueltas y vueltas, les comento que fue realizado con el cuerpo base con el que hicimos aquí en el canal la colección de Navidad hicimos a un muñeco de nieve, a un reno, en fin, una galleta de jengibre, en fin, con ese cuerpo base hicimos al leoncito. Todos esos personajes se paran. Vamos a ver si el leoncito se para. No se me había ocurrido pararlo. Vamos a ver si con el peso. Ah, miren, sí se para. A pesar del el peso de las rastas y de el gorro, se para perfectamente. Así es que lo van a poder colocar en cualquier lugar de su hogar para que luzca hermosísimo. La petición de siempre, amigas, vean sus rastas, quedaron geniales. La petición de siempre, el favor de siempre, ayúdenme suscribiéndose y dando like. Suscribirse es gratis, no se cobra un solo peso por la suscripción, así es que ayúdenme con eso, al igual que dando su like. Esas dos acciones a ustedes les lleva un pequeño momentito y a mí me ayudan mucho, mucho para el crecimiento de mi canal. Véanlo nuevamente, aquí está dando otra vez una vueltecita, vean su colita. Mientras lo observan, las invito también a formar parte de los miembros del canal. Ser miembro de este canal es otra forma muy linda de apoyar este proyecto, además de que se hacen acreedores a beneficios especiales. Muchas gracias por el apoyo a Clesia Cavalcante, Ana María Hernández Cruz, Vilma Cabrera Herrera, Raquel Vallejo Rodríguez, Ileana Ayes, Sandra Gutiérrez Rosario, Kelly Montero, Ivette González, Daniela Balmaceda, María de Jesús Tobilla López, Beranguere Bayón, Canal Luco y Jenny Vega. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a comenzar con este tutorial. Para bordar los párpados vamos a entrar por aquí arriba con el mismo color del cuerpecito y vamos a salir a la altura de la parte media del ojito, amigas. Dejamos una pequeña hebra ahí arriba, y vamos a entrar exactamente en la misma vuelta, pero del otro lado. Siempre, siempre, bueno, aquí yo ya bordé un ojito, el otro me tiene que quedar lo más parecido que me sea posible. Así es que vamos a intentarlo porque no siempre se puede, amigas. Mire, ¿vieron cómo hice como una especie de, como si me fuera a ir hacia arriba y después me regresé aquí al primer puntito donde entré? ¿Ven? Entonces vamos a estar entrando y saliendo en el mismo punto. Lo que pasa es que detrás del ojito está la arandela que nos puede estorbar un poquito, así es que hay que hacer magia con nuestras manitas para lograr bordar con todo y la arandela allí. Entonces así vamos a estar entrando y saliendo. Vamos a dar una puntadita más, ustedes pueden dar tantas puntadas como quieran. A lo mejor ustedes quieren el ojito el parpadito un poquito más abajo o menos. Yo le voy a dar 3 o 4 puntaditas. Ahorita vamos viendo, más bien poco a poco vamos viendo cómo va quedando. Voy a darle una más. Como les digo, ustedes tantas puntaditas como quieran, amigas. Miren, ahí se ve. Yo creo que esta va a ser la última. Ahorita que saque hacia allá arriba se va a formar otra línea. Y yo creo que para mí eso ya es suficiente.
Observen el primer ojito que se parezca lo más que pueda, y ahí está formado el parpadito de nuestro bello leoncito Rastafari. Vean, ya que haya quedado como ustedes quieran, vamos a dar aquí arriba un nudito, vamos a hacer un nudito, un segundo nudito, cortamos ese nudito y vamos a perder esa hebrita que quedó allá arriba con la parte de la aguja lanera en donde tiene el ojo de la aguja lanera, y perdemos de esta manera la hebrita, amigas. Vamos a bordar la parte baja del ojito, amigas. Vayan viendo lo que estoy haciendo mientras les cuento. Había decidido hacerlo con hebra de color rojo, pero se me hizo muy fuerte el color rojo. Después lo hice con esta hebra de color rosa. Vean lo que estoy haciendo, amigas. Estoy entrando en el mismo punto y después voy a volver a entrar del otro lado en el mismo punto en los que estuve trabajando en el ojito. Les digo, entonces la iba a hacer en color rojo, se me hizo muy fuerte y decidí hacerlo en este color rosa, pero ya terminado el leoncito, antes de colocarle las rastas, ahora este rosa se me hizo muy tenue, entonces decidí poner el color coral. Esto ya también depende del gusto de cada quien, ustedes decidan qué color quieren poner. A mí el coral fue el que me acabó gustando mucho. Ahí sí se va a quedar marcadita la parte de la parte baja de los ojitos, amigas. Ya me estoy trayendo el nudito que hicimos hace rato. Hacemos un nudo y perdemos. Vamos a realizar el morro u hocico. Tomamos hebra de color blanco y vamos a realizar en la vuelta número 1 6 cadenitas. Hacen un nudo tal y como acaban de ver en la imagen, o como estén acostumbradas a realizar su nudo inicial. Y realizamos 6 cadenitas. Llevo 2, 3, 4, 5 y 6 cadenitas. Muy bien. Voy a hacer una más que solo me va a servir para subir la labor. En esta última no vamos a trabajar y nos vamos a regresar haciendo 5 puntos bajos. Muy bien, me salto la cadena que les digo, la última que hicimos, y vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahí está, amigas. Nos va a sobrar una cadenita al final. En esa cadenita vamos a hacer un aumento triple, 3 puntos bajos en esa misma cadenita. Aquí voy por el segundo y voy a hacer uno más. Muy bien, aquí está mi tercer punto bajo. Esto nos permite que el trabajo de una especie de giro, porque vamos a trabajar ahora del otro lado de las cadenitas y vamos a realizar 4 puntos bajos. Por ahí nos vamos llevando la hebra para irla perdiendo conforme vayamos avanzando. Muy bien, una vez terminado esos 4 puntos bajos, corto esta hebrita, ya la perdimos lo suficiente. Nos va a sobrar una cadenita al final. Vamos a realizar en esa cadenita, en ese último punto, un aumento, y esta primera vuelta la estaríamos terminando con 14 puntos bajos. Muy bien, miren qué bonito está entrando el sol por mi ventana, es lo que ven que brilla en mi mano, amigas. Muy bien, vamos a continuar realizando la vuelta número 2. Comenzamos haciendo un aumento. Recuerden siempre marcar su primer punto. Y después vamos a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después vamos a hacer 3 aumentos. Aquí va mi primer aumento. En el siguiente punto también hacemos un aumento. Aquí vamos. No se deja. Muy bien. Y nos vamos al siguiente punto en el que vamos a hacer nuestro tercer aumento. Aquí va un punto y allí mismo un punto más. Vamos a realizar ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Nos van a sobrar 2 puntos. Vamos a hacer un aumento en cada uno de esos puntos. Aquí va mi primer aumento. Y en el punto que sobra también un aumento.
esta vuelta que es la número 2, la estaríamos, la estaríamos terminando con 20 puntos bajos. Déjenme terminar de hacer el último aumento. Aquí está. Muy bien, vamos a seguir ahora con la vuelta número 3, comenzando haciendo un punto bajo. Ay, ahora sí se me andan soltando los puntos, amigas. Entonces comenzamos haciendo un punto bajo, amigas, y después un aumento. Aquí también estamos trabajando en espiral, así es que como siempre marquen su primer punto. Muy bien. Aquí ya hice el aumento, voy a realizar ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Después vamos a hacer un punto bajo y un aumento 3 veces. Aquí va un punto bajo y después un aumento. Vamos a hacerlo por segunda vez. Un punto bajo y un aumento. Muy bien. Vamos a hacerlo. Ay, me falta otro punto en el aumento. Vamos a hacerlo por tercera vez. Un punto bajo y un aumento. Realizamos ahora 4 puntos bajos. Nos van a sobrar 4 puntos. Al final vamos a hacer un punto bajo y un aumento. Y otra vez un punto bajo y un aumento. Aquí está. Un punto bajo y un aumento. De esta manera estaríamos terminando la vuelta con 26 puntos bajos. Ay, ay, ay. Y de las vueltas 4 a las 6 haremos 26 puntos bajos en cada una de esas vueltas. Así habremos terminado el morro, amigas. Vamos a dejar hebra lo suficientemente larga para coser el morro a la carita de nuestro leoncito. Miren, aquí yo ya marqué. Aquí es donde está la mitad del morrito, donde hicimos las cadenitas. Y nos vamos a subir a partir de ahí 2 vueltas, 1 y 2. Traten de centrar muy bien. Aquí yo ya hice el orificio y vamos a colocar ahí la naricita. Así ya sabemos, así como hicimos el orificio para los ojitos, también nos vamos a ayudar con nuestra aguja lanera para colocar la nariz. Recuerden que si prefieren bordarla, están en toda la libertad de hacerlo, que también se ve muy, muy hermoso. Colocamos la arandela y habrá quedado la naricita colocada muy bellamente. Miren. Vamos a colocar un poquito de relleno, no demasiado, lo vamos a terminar de rellenar más adelante, pero por ahora es importante porque eso nos va a ayudar a que al momento de que cosamos el morro a la cabecita quede mejor ubicado, se va a ver mucho mejor. Así es que una vez que coloquen un poquitito de relleno, vamos a colocar 2 alfileres para que quede justo donde nosotros queramos. Poquitito más abajo de los ojitos, casi pegadito a los ojitos, pero un poquitito despegado. Entonces, procurando acomodar el relleno bien y que el morrito nos quede bien derechito. Hasta que les quede bien derechito, amigas, ponen los alfileres. Muy bien. Entonces vamos a tomar un puntito aquí de la carita y un puntito de el morrito. Voy a pasarme primero aquí. Ya atravesé la carita y ahora voy a atravesar un puntito del morrito. Déjenme meter aquí el relleno. Acomodamos la nariz que quede bien derechita y ahora sí me voy a pasar por un puntito aquí. Es preferible, de ser posible, que hagan punto por punto, que no se vayan a soltar muchos puntos del morro, máximo 2, no más. Miren, aquí hago un puntito, me puedo recorrer incluso 2 puntos, pero más no, amigas. Yo sugiero que más no, ¿por qué? Porque como el morrito está relleno, si dejamos demasiados huecos, por ahí se nos puede salir el relleno. Entonces yo sugiero que hagan una puntada en cada uno de los puntos del morro o del hociquito. Es lo mismo morro u hocico, máximo 2, no más, amigas. Y así vamos a estar dando puntaditas
De esta manera una en la carita y una en el hociquito hasta llegar hasta la parte de abajo. Cuando les quede un pequeño hueco, terminan de rellenar el hociquito que quede bien, bien durito, amigas. Y miren, ya terminamos, ya ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro. Vean, voy a hacerle un nudito en la punta, más bien ya le hice un nudo en la punta y voy a entrar por aquí, por abajo de la naricita, por la parte baja de ese como triangulito que se formó. Como está ahí la arandela nos cuesta un poco de trabajo, pero no es imposible. Y pasamos de esta manera saliendo por la orillita del hociquito, amigas. Jalen, 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 jalen la hebra. Es una hebra de marca Sinfonía completa. Y voy a entrar otra vez por aquí. Y salimos hacia atrás, amigas. Como le hice nudo en la punta de mi hebra de color negro, cuando la metí por primera vez la jalé mucho, mucho, mucho para que el nudito se quedara por dentro. Y al momento de volver a entrar, vean, va a quedar ahí marcada una línea. Ahí jalan, amigas, para que se forme la división de esta parte del hociquito de nuestro leoncito. Ahí así, amigas, bien apretadito, lo más que puedan, amigas. En la parte de atrás de la cabecita, sin miedo, podemos hacer un nudito, ya que esta parte de la cabecita, aunque se vea ahí el nudito, si quieren nos vamos a pasar más acá, amigas, por cualquier cosa. Pero no importa que quede el nudito acá. Jalen, para que se marque bien la división de aquí del hociquito de nuestro leoncito. Jalen, jalen. Y como les decía, no importa que les quede aquí el nudito, no lo hagan muy grande tampoco, pero ahí va a llevar las rastas y se va a tapar y jamás se va a ver, así es que no pasa nada. Sin soltar para que se quede bien marcadita la división del hociquito, ya nada más nos pasamos hacia cualquier punto y cortamos nuestra hebra. Y pues ya va quedando, amiga. ¿A poco no está precioso nuestro leoncito? Me encantó cómo le quedó el hociquito, vean. Ya lo que vamos a hacer a continuación es marcar las cejas, vean. De aquí de la parte de los ojitos vamos a formar una especie de línea recta, una línea imaginaria. Y de aquí donde colocamos los parpaditos vamos a contar hacia arriba 3 vueltas, vean. Aquí están los parpaditos, 1, 2, 3 vueltas de aquí y nos recorremos un puntito hacia la izquierda, ahí donde nos dé la línea recta, de donde nos dé la línea recta, amigas, igual de este lado, aquí es donde cosimos, 1, 2, 3 vueltas hacia arriba, ahí está. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 puntos y nos bajamos una vuelta y ahí colocamos el segundo alfiler, 2, 3, 4, 5, nos bajamos una vuelta y ahí está el siguiente alfiler, la siguiente marca. Ensarté mi aguja lanera con hebra de color negro de la misma marca Sinfonía y salimos aquí donde entramos por la parte de arriba de la cabecita y salimos en esa marca verde, nos vamos a la siguiente marca, por ahí entramos y salimos en la que sigue, en la verde. Aquí va a quedar ya marcada nuestra primer cejita. Por ahí salimos, amigas, quito mi marca, jalamos y miren, ya quedó la primer cejita. Y ahora vamos a entrar en esta siguiente marca y salimos ahí, amigas. Aquí estaba, aquí. Y ahora vamos a salir en la parte alta, ahí donde dejamos esa pequeña hebrita, por allí vamos a salir. Exactamente en el mismo punto salimos, hacemos 2 nuditos y perdemos hacia adentro. Los nuditos es importante para que no vaya a haber un accidente que por ahí se atore la cejita y se vaya a quedar nuestro leoncito sin cejas, amigas. Así es que pues así nos habrá quedado. Miren nada más qué expresión tan hermosa y tan curiosa tiene nuestro hermoso leoncito, amigas. Pues así nos quedamos en este tutorial. Estoy bien contenta con el resultado, espero que ustedes también, amigas. Tenemos mucho trabajo por hacer, avancen, que antes de lo que ustedes se imaginan les voy a estar presentando el último tutorial en el que terminaremos de realizar nuestro leoncito Rastafari.